Buenos días, queridos hermanos. Congregarse es importante. Es importante unirse a una iglesia, a un grupo de hermanos que hayan caminado ya un tiempo en la fe y que han entendido la fuerza de ese consejo que nos legó Jesucristo en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero también debemos ser comprensivos. Muchos hermanos, por causas muy diversas, no encuentran una iglesia donde congregarse. Conozco, por ejemplo, emigrados que viven en sitios donde no hay iglesias y se tienen que limitar a reunirse entre unos pocos hermanos en sus propias casas. Conozco hermanos muy formados en la palabra que han desistido de asistir a las iglesias porque todas las que conocen predican falsas doctrinas o se han convertido en sitios de reunión social disfrazados con ritos de profunda religiosidad, donde importa más la apariencia de ser cristiano que buscar un verdadero encuentro con Dios. Conozco hermanos cuyos trabajos les impiden asistir regularmente a una iglesia, así que van solo cuando pueden. Causas hay muchas, y en los tiempos que corren, aunque cada vez hay más iglesias, debemos estar conscientes de que muchas pertenecen a esas congregaciones falsarias de los tiempos finales de las que tanto se habla en la Biblia. Por eso prefiero repetir que no podemos juzgar a nadie que no se congregue, aunque creamos importante congregarnos. Más importante es nuestra relación con Dios, pues también he dicho que muchas iglesias están llenas de cristianos de domingo, o cristianos de palabra, o cristianos de actuación. O lo que es lo mismo, esos hermanos que reservan para Dios solo el domingo y después ni se acuerdan. O esos hermanos que van repitiendo por todas partes versículos de la Biblia para que se sepa que son cristianos, pero sus vidas están muy lejos de aplicar esos versículos en sus propias vidas. O esos hermanos que, como lo anunció Jesucristo, oran en público para que todos vean cuán santos son. Conozco también muchos hermanos que no van a las iglesias y están más cerca de Dios que muchos. Literalmente, están cada día de sus vidas en las manos de Dios. Y es que, queridos hermanos, también lo dice la palabra, la primera iglesia que te ha sido concedida por Dios es tu familia. Muchos pastores hablan de que hemos encerrado a Dios en las iglesias y quieren decir algo muy simple. La iglesia empieza donde estás tú, donde estamos nosotros. La iglesia está donde estás tú. Ese debe ser el verdadero reto de un cristiano, sacar a Dios de ese templo en el que lo hemos encerrado mediante ritos y que la gente vea que hay un Dios que camina con nosotros, que nos protege, que nos aconseja como un padre, un ser al que amamos, respetamos y con el que conversamos de todo, nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestros miedos. Ahora bien, el problema es que el mundo, las leyes del mundo, las obligaciones del mundo, aunque hayamos entregado nuestras vidas a Cristo y aunque hayamos visto sus milagros en nuestras vidas, ese mundo en el que vivimos nos empujará cada segundo para que nos alejemos de Dios, para que no nos acordemos de Dios buena parte del día, para que no actuemos como hijos de Dios, para que olvidemos los consejos y las normas que Dios establece en su palabra, la Biblia. Por eso, para muchos cristianos se hace imprescindible asistir a una iglesia. Si no hemos asumido la lectura de la Biblia como algo necesario de cada día, tenemos que congregarnos. Si no hemos asumido la oración de cada día y de varias veces al día, tenemos que congregarnos. Si no hemos entendido que fuimos hechos para adorar a Dios y dar gracias a Dios por cada cosa que vivamos en nuestro día a día, tenemos que congregarnos. Si no hemos aprendido a conversar con Dios a cada momento del día, consultándole cada cosa que hacemos para que su Espíritu Santo nos guíe por la senda del bien y por los caminos que ya Dios trazó para nosotros, tenemos que congregarnos. Porque será la congregación entonces la única vía para que no se muera completamente nuestra relación con Dios. Porque en las iglesias tendremos que escuchar la palabra de Dios, tendremos que adorar a Dios, tendremos que orar y escucharemos testimonios de cómo Dios opera en las vidas de otros hermanos. En 1 de Pedro capítulo 2 encontramos una poderosa razón sobre la relación que Dios desea para nosotros con Él.
Allí nos dice que si hemos conocido esa bondad maravillosa de nuestro Señor y Salvador, debemos apartarnos de todo mal y desear, escuchemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En el versículo que sigue, el 4, nos dice que debemos acercarnos a la piedra viva, es decir, a Jesucristo, que aunque fue desechada por nosotros, los hombres, es una piedra escogida y preciosa para Dios. Acercarse a Jesucristo, esa es nuestra misión. Pero lo que sigue es todavía más maravilloso. En el versículo 5 nos dice que nosotros también somos para Dios piedras vivas y nos da un consejo importantísimo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Congregarnos es importante y para muchos, queridos hermanos, para muchas personas, congregarse es una decisión de vida o muerte, porque lamentablemente no han aprendido a vivir en Dios y con Dios. No han asumido que sus vidas deben ser carreras de santidad hacia Dios tomados de la mano de Jesucristo, porque se acuerdan de que Dios existe solo los domingos o cuando necesitan de Dios. Pero no podemos condenar a nadie porque no se congrega si ese hermano se convierte a sí mismo en casa espiritual y sacerdocio santo, si cada acto de su vida es un sacrificio espiritual a Dios mediante Jesucristo. Dios es el único juez y Jesucristo es el único abogado ante Dios. En Primera de Pedro, en ese capítulo 2 del que hemos hablado, nos dice muy claramente las consecuencias de caminar en Jesucristo hacia Dios. El que creyere en Él no será avergonzado, nos dice. Pero quienes no creen, y eso aplica también para quienes han creído en Jesucristo, pero no tienen una verdadera relación con Él, pues sus corazones están en el mundo y no en Jesucristo, para esos este es el resultado. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. En un video anterior, un hermano comentó: estoy desilusionado de las iglesias, hay muchos pastores que me avergüenzan por sus prédicas que parecen lecciones de psicología muy lejos de la palabra de Dios, y las iglesias que conozco son más círculos sociales que casa de Dios, y he decidido no ir más a una iglesia. ¿Es posible estar cerca de Dios sin asistir a una iglesia? Son palabras muy duras, palabras muy críticas. Una realidad que creo sincera porque yo mismo he vivido esa experiencia con muchas iglesias acá, alemanas o latinas, acá en Alemania. Pero la respuesta es sí, es posible estar cerca de Dios sin asistir a una iglesia. De hecho, no confundamos las cosas, incluso cuando estamos en la iglesia rodeados de hermanos, nuestra relación con Dios es única, solitaria e íntima. La bendición y la unción que cae sobre todos, si hay una verdadera presencia del Espíritu Santo, es para todos, pero se manifiesta individualmente en cada uno de nosotros. Y entendamos, es una relación íntima lo que quiere Dios con nosotros. Y la fórmula es bien simple. Leamos la Biblia cada día. Oremos poniendo nuestras vidas ante Dios cada día. Adoremos y demos gracias a Dios por cada cosa que logremos e incluso por los retos y problemas que vivimos cada día. Conversemos con Dios con la misma confianza, respeto y amor con el que conversamos con alguien a quien amamos profundamente también cada día. 4 tareas para cada día, queridos hermanos: leer la Biblia, orar, adorar y conversar con Dios. Una relación perfecta. Y después, lo que Dios espera de nosotros, esa gran comisión que nos hizo saber a través de la voz de su Hijo Jesucristo: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luchar por extender el reino de Dios a través de la palabra y a través del ejemplo de nuestras vidas. Dios los bendiga.